Bien, continuando con este tema de circuitos RC y RL de primer orden, se llama de primer orden porque las variables circuitales de dichos circuitos están regidas por una ecuación diferencial de primer orden. Este tema ha abarcado los siguientes temas: circuitos capacitivos, que ya lo hicimos. Después hemos visto los circuitos inductivos. Después hemos visto la respuesta natural de los circuitos RC. Posteriormente vimos la respuesta natural de los circuitos RL. Después vimos en el quinto subtema la respuesta completa de los circuitos RC. Este quinto subtema se dividió en dos videos, ¿no? Después vimos el sexto subtema, que trataba de la respuesta completa de circuitos RL, el cual fue dividido en dos subtemas, ¿no? En dos videos que ya han sido completados. Hoy día vamos a ver los circuitos RC y RL con fuentes dependientes, ¿no? La teoría que vamos a usar es la misma que hemos venido usando hasta ahora, ¿no? Solo que vamos a mostrar aquí cómo se trabajan con este tipo de circuitos cuando hay fuentes dependientes, y con eso terminaríamos. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar con este primer problema. Nos piden hallar Bx y el voltaje en el capacitor para T mayores que 0. Antes de T igual 0, que es donde se produce el cambio del interruptor, ¿no? El interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, estuvo en esta posición, ¿no?, que es su posición inicial, durante mucho tiempo. Bien, comenzamos entonces. Dado que este problema es diferente a los anteriores porque se nos está dando fuentes dependientes, ¿no? Vamos a ver cómo se puede trabajar cuando hay ese tipo de fuentes en estos problemas. Para eso, como siempre, primero vamos a hallar el voltaje inicial en el capacitor, dado que no se nos está dando, ¿no? Entonces vamos a hallarlo. Hallando voltaje en el capacitor un instante antes que se produzca el cambio del switch. Hay que recordar que como siempre vemos en la parte teórica, si este es el eje del tiempo y en tiempo igual 0 segundos es donde se produce el cambio, entonces en un capacitor, un instante antes y un instante después que se produce el cambio, el voltaje que se almacena en el capacitor permanece constante. Por lo tanto, voltaje en el capacitor un instante antes es igual a voltaje en el capacitor un instante después, y es igual a, obviamente, aquí voltaje en el capacitor en 0. Es decir, no se puede producir cambio instantáneo, ¿no?, en el voltaje del capacitor. Bien, vamos entonces a hallar este parámetro de aquí. No, esto está abierto. Esto es 3, esto es 4, este es 4, este es más menos de A. Acá está menos más 24 voltios y acá está la fuente dependiente. Ya, ahora aquí es donde va el capacitor, pero nos están dando, ¿no?, la condición que antes de tiempo igual a 0, ¿no?, el interruptor estuvo en su posición inicial aquí por mucho tiempo. Entonces, nosotros sabemos de los videos anteriores y de la parte teórica, ¿no?, que cuando pasa mucho tiempo puedo representar al capacitor como un circuito abierto, y es ahí que yo voy a hallar su voltaje inicial, ¿no? Acá estaría voltaje en el capacitor en 0 menos, que también es voltaje del capacitor, como acabamos de ver, en 0 más. Bien, entonces primero yo sé que debido a que esto está abierto, ¿no?, por acá no viene corriente, por acá la corriente es igual a 0. Entonces
aquí está abierto, esta fuente de corriente va a llegar, la corriente de esta fuente va a llegar a este nodo, no va a venir nada por aquí, ¿no? Porque por acá está abierto, la corriente por esta rama es 0, sino que va a hacer esto. Entonces, debido a esto, por acá, por esta resistencia de acá, de 4 ohms pasa 3 amperios. Entonces de ahí nomás yo ya puedo sacar a que es igual, ¿no? B sub A, que sería la corriente de 3 por la resistencia de 4, 12 voltios. Bien, yo ya tengo que es igual B sub A, y como acá hay una fuente de tensión que depende de esta tensión de acá, entonces el circuito me quedaría algo así. Voy a colocar lo que me interesa. Menos más 24, y acá 2 por BA, BA es 12, entonces acá sería también menos más BA2 24. Entonces con esto yo ya puedo hallar a que es igual voltaje en el condensador en 0, ya sea menos o más, ¿no? Entonces esto sería igual a 24 más 24 más 12. Entonces voltaje en el capacitor 0 menos más sería igual a 60 voltios. Listo, ya hay este parámetro. Ahora el segundo parámetro que vamos a hallar, vamos a hallar voltaje en el capacitor en más infinito, en tiempo más infinito. Después que se cierra esto, después que se cierra, pasa mucho tiempo, ¿no? Y vamos a ver el voltaje en el capacitor, que aquí coincidentemente, ¿no?, es el voltaje que nos están pidiendo en el problema. Entonces se cierra el inductor, perdón, se cierra el interruptor, y esto quedaría así. Entonces acá iría el capacitor, ¿no? Pero ya sabemos que cuando pasa mucho tiempo, ¿no?, el capacitor lo puedo representar como un circuito abierto, y es allí, en esa condición, que yo voy a hallar el BC en más infinito. Ahora observen que aquí la corriente, ¿no?, al tener a la fuente de corriente, ¿no?, al tener un cable en paralelo a la fuente, ¿no?, un cortocircuito, la corriente va a venir solamente por este corto, no va a venir por acá, porque por acá se ofrece resistencia al paso de la corriente, entonces la corriente viene solo por acá, y este es el mismo punto que este punto es el mismo punto que este, entonces este par de resistencias están en paralelo. Esto es como si yo lo redibujara así. 3, este es el mismo punto, entonces yo podría hacer esto. Y como viéndolo desde acá, este es el mismo punto que este, también podría hacer esto. De aquí está más menos BC más infinito. Entonces esta corriente se queda dando vueltas por aquí, no pasa por aquí. Este par de resistencias están en paralelo. 4 en paralelo con 4 es 2. Ahora, como esto está abierto, no pasa corriente por aquí. O sea, redibujemos.
y acá sería BC en más infinito. Ahora, por aquí no pasa corriente, ¿no? Por aquí no pasa corriente. Por lo tanto, voltaje A sería 0, que es la corriente, por 2, 0 voltios. 0 voltios vea, y como acá hay una fuente que es de tensión que está dependiendo de esta tensión de acá, entonces aquí habría 0 voltios. Debido a que acá hay 0 voltios en VA. Entonces, solo quedaría esta tensión de acá. Entonces, voltaje en el capacitor en tiempo más infinito, 0 voltios, 24, más menos 24, 0 voltios. Acá habría 24 voltios. Bien, entonces vamos con nuestro tercer parámetro, que es hallar el tau. Que es resistencia equivalente por el capacitor, donde resistencia equivalente se halla con fuente de tensión y o corriente en off, y todo esto se calcula para tiempo mayor que 0. Entonces, para tiempo mayor que 0 yo básicamente tengo este circuito de acá, o este de acá, tiempo mayor que 0. Acá está el capacitor, ¿no? De acá a acá está el capacitor. Entonces yo voy a ver la resistencia que desde ese par de puntos, desde ese terminal del capacitor, ¿no? Se observaría, ¿no? Como yo sé que me están diciendo que voy a hallar la resistencia equivalente con las fuentes independientes de tensión y o de corriente en off, entonces una fuente de corriente en off se abre. Acá quedaría circuito abierto, me quedaría esta parte de acá. Perdón. Este par de resistencias en paralelo quedaría así: 4 en paralelo con 4, 2, acá más menos BA. Ahora acá hay una fuente de tensión independiente, ¿no? Y como debo hallar la resistencia equivalente de este par de terminales donde estuvo el capacitor, ¿no? Con estas fuentes independientes, con esta fuente independiente en off, una fuente de tensión independiente en off, esto estaría en cortocircuito, me quedaría algo así, y por acá vendría la fuente dependiente, que es así, no está en off, menos más 2VA. Entonces, a partir de aquí, que es donde está el capacitor, yo voy a hallar la resistencia equivalente. Dado que aquí tenemos la presencia de una fuente dependiente, no es tan fácil el cálculo. Entonces tenemos que agregar aquí una fuente de tensión test, que desde el borde positivo va a mandar una corriente test, tal que la relación que yo tenga de B test entre I test, esto de acá es la resistencia equivalente. Bien, entonces, por ejemplo, yo podría decir que aplicamos una ley de tensión de Kirchhoff. B sub T es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. 2BA más BA. Esto es 3BA. Entonces, desde ahora yo tengo que hallar una relación, ¿no?, donde el BA esté en función, BA tiene que estar en función de I test, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, resistencias y esas cosas. Y esa relación la tenemos acá, porque observen que esta corriente viene así. Entonces pasa también por acá, en esta dirección de mayor a menor potencial. Por lo tanto, tendremos que BA
es igual a 2 por itest. Ya tengo lo que necesito, que vea este en función de itest. ¿Por qué? Porque al colocarlo en función de itest ya tendría btest, itest, y esto es lo que finalmente quiero hallar. Entonces esto yo lo reemplazo acá. btest es igual a 3ba, vale decir 6it. Entonces btest sobre itest sería 6, y esto es resistencia equivalente, 6 ohmios. Listo. Noten que hemos usado esta fuente de tensión de acá, esta fuente de tensión de prueba que manda una corriente de prueba para hallar una resistencia equivalente debido a la presencia de una fuente dependiente, ¿no? Por lo tanto, aquí ya podemos sacar el tau, que es resistencia equivalente 6 por capacidad equivalente, que es 2. Sí, es 2. Por lo tanto, esto es 12 segundos. Y como ya tengo estos tres parámetros de aquí, este parámetro y el tau, puedo reemplazarlo en esta ecuación de acá. Voltaje en el condensador, ¿no? Voltaje en el condensador es voltaje en el condensador más infinito, que habíamos sacado que era 24, más voltaje en el condensador en 0, que sería 60, menos voltaje en el condensador en más infinito. Noten que aquí T sub 0 es cuando se produce el cambio. Para nuestro caso es T sub 0, donde se produce el cambio de posición del interruptor, es 0 segundos. Entonces menos voltaje en el condensador en más infinito, que es 24, por E a la menos T sobre tau. Tau es 12, entonces T sobre 12. Voltaje en el condensador sería 24, acá sería menos 36, E a la menos T sobre 12 voltios para T mayores que 0, dado que eso es lo que me están pidiendo acá, para T mayores que 0. Bien. Mil disculpas, acá hay un error. 60 menos 24, esto es positivo, este de acá es positivo, este es más 36. Este de acá es más 36, mil disculpas por el error. Ahora, un comentario. Si es que ustedes evalúan esta expresión en tiempo igual a 0, todo número elevado a la 0 es 1, 24 más 36 les da 60, que es justamente la tensión en el condensador, ¿no?, que se ha almacenado, ¿no? 60 voltios. Entonces esta expresión también me sirve para T igual a 0, vale decir tiempo mayor o igual que a 0. Solo que aquí yo me estoy asegurando con la respuesta de acuerdo a lo que me están pidiendo. Ahora, lo que me piden el Bx, que en el fondo es el voltaje en el capacitor. Entonces, con Bx es igual a voltaje en el capacitor. Bien. Entonces la novedad en este problema es que había una fuente dependiente. A partir de lo que ustedes han hallado acá, pueden hallar otras variables, ¿no? Por ejemplo el VA, podrían hallar una corriente, no sé. Tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, primero es hallar el voltaje, por ejemplo un condensador, o la corriente por un inductor, y de ahí poco a poco se va llegando a las otras variables pedidas, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Continuando, vamos a ver este segundo problema. Nos piden hallar la corriente IL, esta corriente que pasa por la bobina, para T mayores que 0. Antes de T igual a 0, lo que es donde se produce el cambio aquí, el interruptor estuvo en su posición inicial durante mucho tiempo, ¿no? Esta es su posición inicial, estuvo por mucho tiempo. Bien, noten que similar al problema anterior, acá se nos está dando, ¿no?, una fuente dependiente. En este caso es una fuente de tensión que depende de esta corriente.
Vamos a ver cómo se puede trabajar. Ahora, dado que no nos han colocado, no nos han mencionado cuánto es la corriente inicial o cuánto es el valor inicial de la corriente que se almacena en este inductor, vamos a tener que hallar. Entonces nuestro primer paso, ¿no?, va a ser hallando corriente por el inductor en 0 menos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el circuito? Antes de que cierre este interruptor va a quedar así. Y 0 menos un instante antes, ¿no?, de que se produzca el cambio aquí. Entonces, esto de acá, como está abierto, esto de acá no lo tengo por qué dibujar. Este es 4. Acá está más menos 2ix. Por acá viene el ix. Por acá viene el inductor, pero ya que nos están diciendo que antes de este cambio el interruptor estuvo en su posición inicial durante mucho tiempo, y ya sabemos que después de mucho tiempo el inductor o bobina, ¿no?, lo puedo representar mediante un cortocircuito. Entonces aquí está la corriente que quiero hallar un instante antes. Bien, tengo que hallar esta corriente de acá. Ahora, no hay que olvidar también que, tal como hemos visto en la parte teórica, si en 0 segundos es que se produce el cambio repentino, ¿no?, del interruptor, un instante antes de ese cambio y un instante después de ese cambio, la corriente en la bobina se mantiene constante, ¿no? Es decir, no hay cambio abrupto, no hay un cambio instantáneo en la bobina, no hay un cambio de corriente, no hay un cambio instantáneo de corriente en la bobina, es decir, I en L en 0 menos es igual a I en L en 0 más, y por supuesto esto es igual a I en la bobina en 0, donde se produce el cambio. Lo puedo poner así también, menos más. No puede haber un cambio instantáneo en la corriente que se almacena en la bobina. Bien, entonces vamos a hallar esta corriente de acá, pero vemos que aquí debido a esta fuente dependiente vamos a tener que trabajar un poco más, ¿no? Entonces primero aquí tenemos esta fuente de tensión que está en paralelo con esta resistencia, por lo tanto podemos hacer que 2ix, que es la fuente que hay en esta tensión, es esta resistencia por esta corriente. Le llamamos ecuación 1. Luego podemos plantear, por ejemplo, podríamos plantear a que es igual ix, ¿no? Noten que aquí ix depende de esta tensión y de esta tensión, por lo tanto ix sería esta tensión 2ix menos 12 sobre la suma de estas resistencias, en este caso 6. Entonces yo tengo que despejar ix para reemplazarlo acá. Entonces es 6ix es igual a 2ix menos 12. Bien, por lo tanto, por ejemplo acá sería 4ix es igual a menos 12, entonces ix es igual a menos 3 amperios. Ya tengo esta corriente, ¿no?, entonces lo puedo reemplazar en 1. Entonces 2ix, ix es menos 3, es igual a 4il en 0 menos. Entonces il en 0 menos sería menos 3 medios, lo que me indica que no es en esta dirección tal como me lo han, tal como lo han colocado aquí en el problema, ¿no?, sino es para el otro lado. Y esto también obviamente es il en 0 más. Bien, ya tenemos este parámetro. Ahora veamos el siguiente parámetro, ¿no?,
hallando IL en más infinito. Entonces una vez que se cierra el switch, ¿no? Una vez que cambia de posición, a partir de ese momento de tiempo igual a 0 contamos tiempo más infinito. Entonces nos quedaría algo así, por ejemplo 2, 12, se cerró el switch, aquí quedaría una fuente de tensión de menos más 4. Entonces lo que ahorita me interesa es, dado que esta rama está en paralelo con una fuente de tensión, me interesa solamente esta fuente de tensión para los cálculos que necesito hallar. Por acá 4, por acá ix, por acá más menos 2ix. Y como ha pasado mucho tiempo después que se ha cerrado el interruptor, ¿no? A la bobina la puedo representar mediante un cortocircuito y ahí hallar la corriente. Como me dicen que va así, entonces le puedo colocar IL más infinito. Por acá la resistencia de 4. Entonces, veamos, necesitamos esta corriente. Para empezar, 2ix, esta tensión de acá es igual a 4 por la corriente. Entonces, despejamos acá IL sería un medio de ix. Vamos a ponerle, ya que hemos usado 1, ecuación 2. Bien, ahora vamos a hallar a qué es igual ix. Como me dicen que va hacia la izquierda, entonces yo podría hacer que ix sea igual a esta tensión menos esta tensión menos 4 sobre la resistencia, que es 4. Entonces acá tendría 4ix es igual a 2ix más 4. Bien, esta se va para acá, entonces tendríamos 4ix menos 2ix, tendríamos 4ix menos 2ix, tendríamos 2ix es igual a 4, entonces ix es igual a 2. Esto lo reemplazamos en la ecuación 2. Por lo tanto, IL en más infinito sería 2 sobre 2 y esto daría IL en más infinito 1 amperio. Listo, ya tengo mi segundo parámetro. Ahora vamos con el último parámetro, ¿no? Que tenemos que hallar el tau. Que para este caso es L sobre la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente se halla con fuentes de tensión y o de corriente independientes en off. Todo esto se halla para T mayores que 0, ¿no? Esta resistencia equivalente es la resistencia que se ve desde la inductancia, ¿no? Bien, entonces para tiempos mayores que 0 esto se cierra, básicamente me queda este circuito y acá está la inductancia, entonces desde acá yo voy a ver la resistencia. Vamos a dibujar este circuito entonces. Mira. Sí. 2ix. Acá está la inductancia y acá está la resistencia de 4. Entonces desde aquí yo voy a ver la resistencia equivalente.
Noten que se me dice que esta resistencia equivalente la tengo que hallar con las fuentes independientes de tensión y de corriente y o de corriente en off, ¿no? Entonces una fuente de tensión independiente en off corto. No hay que olvidar también que por acá pasa el IX. Entonces quedaría el circuito así. Bien. Las fuentes dependientes obviamente no las puedo poner en off. Y acá voy a hallar la resistencia equivalente. Puesto que hay una fuente dependiente, yo ahí tengo que hallarlo colocando una fuente de tensión, ¿no?, de test, de prueba. Por ejemplo, con esta polaridad B test, y siempre desde el positivo va a salir I test, tal que la resistencia equivalente que estoy queriendo hallar va a ser B test entre I test. Bien, entonces, por ejemplo, primeramente puedo aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff aquí. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff sería igual a más B test menos la caída de tensión acá, que es 4 por IT, menos más 2IX igual a 0. Entonces B test es igual a 4I test menos 2IX. Ecuación, bueno, ya no puede ser ni 1 ni 2, sería 3, ecuación 3. Bien, entonces miren lo que tengo B test, I test y IX, ¿no? Para llegar a esta relación, este IX yo la tengo que poner en función ya sea de B test o de I test, entre otras cosas, ¿no? Cuando digo entre otras cosas me refiero a las resistencias y todo eso. Bien, aquí, ¿dónde encuentro esta relación de I-test con B-test o I-test? Aquí. O no, miren, hay que observar esto de acá. De esta parte del circuito, miren que 2IX, que es esta tensión de acá, es igual a 4 por IX. 2IX es igual a 4 por IX. Para que esto se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, IX debe de ser igual a 0. Bien, y eso es lo que vamos a reemplazar acá. En 3. Por lo tanto, P-test es igual a 4 I-test. Entonces, B-test sobre I-test, que es igual a la resistencia equivalente, es igual a 4 ohmios. Por lo tanto, el tau es igual a L sobre R equivalente, donde L era 2, resistencia equivalente es 4, entonces eso sería 1/2 segundo. Con todos estos parámetros ya podemos reemplazarlo en nuestra fórmula de aquí, ¿no? La corriente en la bobina en tiempo más infinito, después que se ha cerrado el switch, más la corriente por la bobina en T sub 0, que es donde se produce el cambio brusco, en nuestro caso es 0 segundos, menos IL en más infinito, que es esta de acá, por E a la menos T sub 0, para nosotros es 0 segundos sobre tau. Bien, reemplacemos entonces IL y el más infinito, que nos daba 1 más IL en 0 menos 3 medios menos IL, ¿no?, en más infinito
que era 1 e a la menos t sobre tau. Tau es un medio, entonces esto sería menos 2t. Si trabajamos aquí sería 2 menos 5 medios, entonces 1 menos 5 medios e a la menos 2t amperio para t mayores que 0. Bien, comentarios que puedo hacer aquí es, por ejemplo, para t igual a 0, aquí todo el número elevado a la 0 es 1, 1 menos 5 medios, ¿no? Sería menos 3 medios amperes, que esa es la corriente en 0 segundos, donde se produce el cambio del interruptor, ¿no? Es justamente lo que he hallado aquí, menos 3 medios. Entonces noten cómo esta relación de acá también sirve para t iguales a 0. Entonces esto sería para t mayores o iguales que 0. No solo que aquí he puesto t mayores que 0 porque esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Otro comentario que puedo hacerles aquí es que hemos hallado la resistencia equivalente, ¿no?, colocando una fuente test, dado que hay una fuente dependiente. Eso es el método clásico y eso lo vimos tanto en este como en el problema anterior. También hemos colocado una fuente test, pero pudimos haber hallado esta resistencia equivalente, ¿no?, dado que hay fuentes dependientes, ¿no?, como en este y en el problema anterior. Pudimos haber hallado esa resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no?, donde es mucho más sistemático el cálculo. Ya hice videos sobre el uso del teorema de Blackman, que es justamente cuando se presentan fuentes dependientes y hay que hallar resistencias justamente en ese tipo de circuitos, ¿no?, resistencias equivalentes cuando se presentan fuentes dependientes. El teorema de Blackman nos ayuda a calcular dicha resistencia equivalente de forma más sistemática y más ordenada. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.